Vamos. Bueno, comenzamos la charlita de San Pablo. Vamos a comenzar vamos a tocar la campana, hay que tocar el timbre, ¿viste? Para ponerse en presencia de Dios y empezar este encuentrito. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es San Pedro y San Pablo, así que vamos a pedirle a estos dos grandes santos que nos ayuden a encontrarnos con el misterio de Cristo, es decir, y con este Cristo que sobre todo Pablo encontró, anunció y nos regaló también y nos legó a cada uno de nosotros. Así que le pedimos a ellos que nos ayuden a descubrirlo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Bueno, después de unos días de fiebre y de varias cosas que hicieron que no pudiéramos hacer la charlita el sábado pasado, nos encontramos este sábado para seguir nuestras reflexiones con San Pablo. Nos toca ver un poco esta comunidad de San Pablo, que es la comunidad de los Corintios. Así que vamos a introducirnos dentro de esta carta, de la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios. Entonces la idea es un poco recorrer la comunidad de Corinto, ir con San Pablo, viajar con San Pablo hasta Corinto, descubrir cómo era un poco la comunidad, es decir, qué era lo que pasaba en Corinto, cómo Pablo misionó y después de esa misión de San Pablo y de esa comunidad que él va formando, ir descubriendo a través de la carta a los Corintios algunos temas puntuales que San Pablo va tocando en la carta en referencia a lo que sucedía dentro de esta comunidad. Entonces la idea es, la primera parte, media como introducción, la idea es poder viajar nosotros también con San Pablo hacia Corinto. Esta es una de las ruinas de Corinto, lo que nosotros vemos acá en el Power. Les preparé un Power para ir siguiendo un poco la comunidad y ir metiéndonos dentro de esta ciudad. ¿Me lo cargas de vuelta, Edito, que no funciona? ¿Me lo cargas de vuelta que no me funciona? Adelante. Ahora sí. Bueno, nosotros para ir a Corinto, es decir, San Pablo, recuerden que San Pablo hace 4 viajes, de estos 4 viajes, el primer viaje en realidad comienzan a andar más bien por toda esta zona, de Antioquía, Tarso, Derbe, Chipre, vuelven de vuelta para Jerusalén, porque había habido un problema en Antioquía, sobre todo con los cristianos de origen pagano, si tenían que ellos mismos hacerse circuncidar o no. Y entonces, frente a este problema de la circuncisión y de cómo vivir la vida cristiana, si realmente teníamos que vivir la ley o no, los apóstoles bajan a Jerusalén y tienen ese primer concilio de Jerusalén que nosotros conocemos a través de los Hechos de los Apóstoles, que para nosotros es muy importante, sobre todo por el tema de la sinodalidad, para los que están en el sínodo y todo, es decir, de ahí viene toda esta idea de la iglesia que se reúne y con el Espíritu Santo de alguna manera van decidiendo el camino que Dios de alguna manera va marcando a través de ellos. Después de eso, es decir, San Pablo vuelve de vuelta a Antioquía. En Antioquía están con los cristianos, le dan la resolución que el concilio de Jerusalén había tenido sobre ellos, de que en realidad no se tenían que circuncidar, sí tenían que abstenerse de la sangre y de algunas cosas, pero que podían seguir siendo verdaderamente cristianos. Y entonces San Pablo, que ya había hecho un primer viaje, se propone hacer un segundo viaje para ir a visitar a las comunidades que él había anunciado el Evangelio. Y San Pablo le gusta esto de viajar, así que comienza a irse también hacia otras comunidades.
Bueno, es decir, en este segundo viaje que San Pablo va haciendo, San Pablo va subiendo hasta Macedonia, bueno, es decir, agarra, está en Filipos, llega justamente a Tesalónica, y acá en Tesalónica a San Pablo le sucede de que los judíos que estaban en Tesalónica eran bastante complejos, y entonces lo empiezan a increpar a San Pablo por la doctrina que él anuncia ahora, que es la doctrina de Cristo, y entonces San Pablo tiene que salir disparando, de Tesalónica tiene que salir disparando porque lo quieren matar, y entonces de Tesalónica se va a Berea. En Berea comienza a anunciar el Evangelio, pero como Berea está muy cerca de Tesalónica, estos judíos de Tesalónica lo salen a buscar a San Pablo para que saben que está anunciando el Evangelio allí. Entonces San Pablo nuevamente se tiene que escapar de ese lugar, y ahí es cuando nosotros lo vemos a San Pablo que llega justamente a Atenas. En Atenas comienza a ver la ciudad. Atenas es una ciudad grande, muy importante para esa época, sobre todo por la cultura, es decir, que tenían los atenienses, y por la sabiduría griega que estaba ahí. Está el ágora, es decir, de Atenas, donde la gente se reunía, y entonces en esta ágora los distintos filósofos anunciaban lo que ellos sabían, la doctrina, las cosas de ellos. Eran como pequeñas escuelas, no existían las escuelas como existen ahora, sino que las escuelas, esto es muy importante para lo que va a ser, para lo que va a pasar después. Las escuelas en realidad eran maestros, y uno de alguna manera le gustaba un maestro, y entonces seguía a ese maestro, lo escuchaba, y así tenemos nosotros los grandes filósofos como Platón, como Aristóteles, Sócrates, que si bien no hay nada escrito de Sócrates. Había un presidente que decía que había leído todos los libros de Sócrates, pero bueno, es decir, pero lo conocemos por Platón en realidad. Pero estos eran grandes maestros que uno de alguna manera seguía. San Pablo, es decir, entra en Atenas comienza a anunciar el Evangelio de Cristo, pero le sucede, está en el ágora, y entonces empieza a hablarles a los atenienses, a los cuales le dice que son realmente personas religiosas por todos los dioses que él ve, pero San Pablo ve a un Dios que se llama el Dios desconocido, y entonces él les dice que les viene a hablar justamente de este Dios desconocido, que es el que hizo el cielo y la tierra. Bueno, en realidad los atenienses en ese momento se confunden con San Pablo, con la predicación de San Pablo, porque San Pablo les habla justamente de Jesucristo y de la resurrección de Jesucristo, pero ellos entienden que la resurrección es como otra persona. Y entonces por eso San Pablo empiezan a decir, bueno, otro día te escucharemos, y entonces San Pablo deja esta predicación en Atenas y se va, es decir, después de Atenas, esperándolo a Timoteo, que estaba también misionando en la zona de Tesalónica. Él agarra y, es decir, se va para Corinto. En Corinto, San Pablo ve un poco la gran comunidad de lo que Corinto es, y entonces decide quedarse ahí un tiempo, y empieza a gestar una de las primeras comunidades cristianas dentro de esta ciudad de Corinto. ¿Por qué es importante Corinto? Es una de las ciudades más importantes de la Acaya. Acaya es toda esta zona. Estamos en Grecia, acá está Italia, acá es decir, toda la zona de Chipre, de Cesarea, de Jerusalén. Bueno, es decir, Corinto es una comunidad muy importante. Hay que moverlo muy rápido esto. Corrémelo vos. Ahí está. Corinto es una ciudad muy importante, acá se los marco en el Google Maps de ahora, sobre todo porque es una ciudad que tiene dos puertos. Es decir, tiene salida a este golfo, es decir, que tenemos acá, y salida también a lo que es el Golfo de Corinto, y entonces permitía, el Corinto que tiene como una bifurcación natural, es decir, que lleva de un golfo al otro,
y entonces esta ciudad hace de que en realidad permita mucho el comercio, sobre todo, es decir, en Corinto. Entonces esto hace de que sea realmente una ciudad muy importante por el comercio, y con el comercio también toda la cantidad de gente que entra y que sale de Corinto. Entonces estamos frente a una ciudad que tiene un puerto, que tiene puertos. Es decir, entonces esto configura de alguna manera la ciudad de manera particular. Una ciudad con puerto, ciudad que va a tener también toda la cultura griega que está dentro detrás. Es una ciudad que en su principio fue griega, pero que después pasa a ser una ciudad romana, es destruida y pasa a ser una ciudad romana. Pero lo importante ahora es ubicar, es decir, dónde lo tenemos a Corinto, al lado de Atenas, y por qué esta ciudad va a ser importante para nosotros. ¿Me lo pasás, Guito? No funca. Ahí está, buenísimo. Acá tienen fotos de un poco de la ciudad de Corinto, de lo que son las ruinas hoy día de la ciudad de Corinto, del ágora, donde la gente estaba. Ruinas de los distintos templos, en una ciudad donde había muchos templos también paganos. Y esto es lo que yo les digo que es lo propio de Corinto. Tiene tiene un acceso a los dos mares, que hoy día es un canal que se ensanchó para poder realizarlo, donde los barcos pasan, como por ejemplo acá es el canal de Panamá, que permite el acceso a los dos océanos. Bueno, es decir, Corinto tiene como esta realidad. Entonces, la realidad hacía que el puerto gestara una comunidad muy particular. Ciudad romana, fundada por Julio César en el 44, pero antes de ser una ciudad romana, Corinto había sido una ciudad griega que estaba fundada ya desde el 900 a.C., es decir, son lugares de muchísima data, que fue destruida en el 144 a.C., pero que nosotros sabemos, sobre todo por Cicerón, que pasa en el 79 a.C. por esa comunidad, de que en realidad había gente que vivía en ese lugar desde siempre. Pero en el 44 Julio César funda esta ciudad romana, es decir, de la cual, que es la ciudad que va a conocer Pablo, es decir, esta ciudad romana. Y no me funciona. Ahí está. Ahí les contaba lo de Cicerón, que pasó por esa comunidad. Sí, no, seguía pasando. Sí. Y el punto importante, esta referencia del puerto que va a gestar un poco lo que es esta comunidad. Entonces, la tenemos muy definida, es una ciudad romana que tiene ascendencia griega, que tiene justamente esta realidad de los puertos, que le va a dar todo un comercio y todo un movimiento de personas dentro de la comunidad, que hace que sea justamente una metrópolis, es decir, no va a ser una ciudad chiquitita cualquiera, sino justamente una metrópolis. Pásame esta placa toda, Dieguito. Ahí está. Lengua oficial de estas ciudades que eran romanas, el latín. Es decir, en realidad se hablaba, como lengua oficial estaba el latín por ser una ciudad romana, deja de ser griega, pero en realidad la lengua que se habla dentro de la comunidad es el griego. Por eso San Pablo escribe esta carta, la escribe justamente en griego. ¿Será que no tiene pila, Dedito, esto? No, el tema es que ir cambiando de estado de la... Bueno, ¿vos me lo pasás entonces? Poneme todo, son tres cositas de cosas. Ahí está. No, volvé para atrás ahora. Ahí está.
La población que reside en el lugar de Corinto. ¿Cómo era de alguna manera la gente que estaba ahí en Corinto? Eran los ciudadanos que residían en este lugar. Yo les decía de que había sido una ciudad griega que después pasó a ser romana, y entonces la gente que ya estaba, los ciudadanos que estaban ahí, los libertos romanos que había liberado Julio César y que también de alguna manera los envía también a Corinto. Y también aparecen los que vienen de distintas partes, siendo una ciudad que tiene mucho comercio, también ayudaba a que la gente de los distintos lugares vaya a este lugar donde podía de alguna manera rescatar la vida. Es decir, como pasa, por ejemplo, acá en Buenos Aires, que la gente... ¿Por qué se agolpa en el conurbano la gente? Bueno, es decir, porque hay trabajo, y bueno, y en esta ciudad donde había puerto, donde había comercio, había trabajo, y entonces desde los distintos lugares se va a esta ciudad porque se encuentra trabajo. Así que es bastante variada la realidad de lo que hay en Corinto en ese momento. Hay griegos, hay romanos, hay gente que viene de distintos lados, distintas razas, distintas culturas que se encuentran en estas grandes ciudades como era Corinto. Algunas cositas de cómo era la comunidad de Corinto. El comercio era muy valorado, sobre todo el bronce. Es decir, en Corinto hay un bronce de Corinto que era muy importante en la época, se ve. Así que hoy día se lo robarían todos, pero bueno, es decir, en Corinto el bronce era muy importante. Se destacan de gente que ha ido a la ciudad, se destacan que era una ciudad también donde había mucho arte, sobre todo con el tema de los dioses. Se destacan estos 26 estatuas de Artímides Efesina, de Dionisio, de Atena, de Afrodita, de Hermes, de Zeus, los templos dedicados a Apolo, a Fortuna, a todos los dioses, a Atenea, a Octavia, que es la hermana de Augusto. Ustedes saben que también se hacían, los emperadores tenían sus hermanos, o también se endiosaban ellos, entonces también había templos hacia ellos, a Zeus, a Démetra. Bueno, es una ciudad donde los dioses, dentro de esta comunidad, los dioses sobre todo griegos, es decir, y romanos, eran muy importantes también para la ciudad. Ciudad cosmopolita, y tenía, es decir, como una ciudad portuaria, como aparece también, era conocida además por estas desviaciones morales, sobre todo las sexuales. Ser una persona de Corinto, cuando uno le decía que era una persona de Corinto, era una mala persona. Es decir, y entonces era identificada así. Platón, por ejemplo, en sus textos identifica, es decir, ser una persona de Corinto, ser corintia, era como una ser prostituta, es decir, también. Entonces era identificada también por estas cosas corintias. Entonces, como ven, en realidad es una comunidad bastante compleja, es decir, la que San Pablo entra a evangelizar. Él llega a estas grandes ciudades y comienza a anunciar el Evangelio, donde también dentro de esa comunidad que era cosmopolita también existían los judíos. Los judíos tenían su norma, su ley, sobre todo con el tema de la moralidad, es decir, eran bastante firmes ellos como cultura, pero dentro de esa comunidad existían los paganos, lo que nosotros llamamos los paganos, a los cuales San Pablo de alguna manera también anuncia el Evangelio y anuncia justamente en Corinto un estilo de vida. Así que dentro de esta comunidad de puertos, de grandes cuestiones del arte, de los dioses, de esta cultura diversa, aparece un Pablo dentro de Corinto a hacer algo. Bueno, y entonces vamos a verlo a Pablo, es decir, a ver qué es lo que le sucedió a San Pablo. Bueno, ¿dónde encontramos nosotros lo que le sucedió a San Pablo? Tenemos la carta a los Corintios, pero fundamentalmente en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, ahí lo vamos a ver a Pablo gestando esta primera comunidad de Corinto. Ahí está. Genial. Bueno, Pablo se radica, dicen también en los Hechos de los Apóstoles, en este capítulo 18, si uno va leyendo el capítulo, va a ver que San Pablo está en esa comunidad un año y medio, desde el año 50 más o menos, desde mediados del año 50
hasta el año 52, donde hay un problema en la comunidad con San Pablo, que lo critican, y hay un juez ahí que dice: yo no tengo nada que ver con esto, así que es decir, que San Pablo siga haciendo lo que tiene que hacer. Pablo es un tipo, una persona que va a Corintios, y fíjense que él no bautiza. San Pablo no viene a bautizar y a llevar el Evangelio, sino a anunciarnos a nosotros o a la comunidad de Corintios esta palabra de Dios, ¿no? Es decir, sobre todo a este Cristo que él de alguna manera había tenido el encuentro con la misericordia de Dios, con el Cristo crucificado, que él de alguna manera viene a anunciar a los corintios y que nos anuncia también a cada uno de nosotros. Y lo que San Pablo quiere anunciar no viene a bautizar, a hacer un gesto de bautismo, que también es verdad, él lo dice en sus cartas, él también ha bautizado a algunas personas, pero en realidad el Señor no envía a San Pablo, la misión de San Pablo no es justamente bautizar, sino anunciar un estilo de vida distinto. Nosotros hablábamos de la justificación, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la justificación? Que no es un término que San Pablo va a tener en los Corintios, lo va a utilizar más bien en Gálatas y los Romanos, pero ese estilo de justificación, de ser justo frente a Dios que nos salva a través de su cruz, es lo que San Pablo va a anunciar. Y él quiere hacer, es decir, que los corintios vivan justamente este estilo de vida de Jesús. Y eso es lo que anuncia. Durante 1 año y medio está justamente anunciando a los demás el misterio de Cristo. Su estrategia para misionar: San Pablo en realidad no quiere ser un peso para la comunidad de Corinto, sino que él mismo va a ser el que va a trabajar. Él trabaja. Cuando llega a Corinto se encuentra con unos judíos que habían sido exiliados de Roma, y entonces trabajaban ambos en lo mismo, con carpas, hacían tiendas, es decir, y entonces San Pablo trabaja en la comunidad de Corinto, donde gana su salario como artistas o gente del comercio de Corinto. También San Pablo trabaja de eso. Bueno, gana su dinero, y no solo gana su dinero, sino que también evangeliza y anuncia el Evangelio, sobre todo en las sinagogas que estaban ahí. Comienza a anunciar el Evangelio en la sinagoga, en su momento no lo escuchan, y entonces San Pablo, Crispo, es decir, que era jefe de la sinagoga, presta la casa después a Pablo para que él continúe anunciando el Evangelio, no solo a los judíos, sino también a todo el mundo pagano, que escuchando las palabras de Pablo se convierte y comienza a vivir este estilo que es el estilo de vida de Jesús. Y eso es lo que San Pablo va a hacer. ¿Qué iglesia formó en San Pablo en Corintios? Ya lo tenemos a Pablo, lo tenemos en Corinto, anunció este estilo de vida de Jesús, anunció lo que Cristo nos venía a traer. Y San Pablo hace en la comunidad de Corintios una comunidad que sobre todo se caracterizaba por la vida que tenía la comunidad de Corintios. Y ayudado sobre todo por Silvano y Timoteo, que los vemos en las cartas, que son dos personas que vienen también hasta Corinto, y entonces comienzan con San Pablo a gestar y anunciar el Evangelio. ¿Qué sucede? San Pablo está 1 año y medio en la comunidad. Es decir, él es el padre de la comunidad. Él, cuando le habla a los corintios, le va a hablar desde esta postura de que él ha sido un poco el que ha puesto la base de la comunidad de Corinto. Es decir, la base no es él mismo, sino que va a ser Cristo para San Pablo. Pero después, es decir, él en realidad sigue su viaje. Si volvemos al principio de la presentación, vieron los segundos viajes de San Pablo. San Pablo después va a seguir su viaje hasta Éfeso, y de ahí va a ir a Cesarea, va a estar un tiempo en Cesarea, va a volver de vuelta a Antioquía, y comenzará lo que será su tercer viaje misionero. Y entonces en todo ese viaje que San Pablo hace, comienzan también a aparecer en Corintios, cuando él se va de la comunidad y deja esta comunidad viva que él de alguna manera predicó, cuidó y formó. Aparecen también después en la comunidad de Corintios
algunos otros evangelizadores, que como San Pablo también iban y anunciaban el Evangelio, porque no estaba San Pablo solo, sino que había muchas personas. En los Hechos de los Apóstoles vemos, por ejemplo, cómo Felipe es llevado por el Espíritu de un lado para otro a anunciar el Evangelio, y sobre todo recuerden de que cuando el templo de Jerusalén se destruye, en el año 70, en 71, cuando Tito destruye Jerusalén, los cristianos de alguna manera empiezan como a salir de Jerusalén y empiezan a irse a las distintas comunidades y a anunciar el Evangelio en las distintas comunidades. Entonces, nosotros a veces como que fijamos, sobre todo hoy que tenemos la figura de Pedro y de Pablo, es como que los centralizamos en ellos, pero había muchísimos otros evangelizadores que también anunciaban el Evangelio de Cristo. Como existían muchos filósofos que también tenían maestros, bueno, es decir, Cristo es la doctrina de Cristo, es una doctrina que se iba también gestando y anunciando hacia los demás. Entonces aparece en Corinto este caso de Apolo, es decir, que aparece en los Hechos de los Apóstoles, un hombre de Alejandría, que también comienza a anunciar el Evangelio y que cuando va, es decir, comienza a tener adeptos. Y hay otras personas que siguen a San Pedro, sobre todo, como lo vemos en la primera carta de Corinto, que también, es decir, empiezan a anunciar y tienen ellos sus adeptos. Entonces es una comunidad viva que San Pablo gestó, mucha gente comienza a escuchar a Cristo, pero en esa comunidad empiezan a haber, por estos misioneros, facciones, distintas personas que también se van a poner de un lado y de otro. En la iglesia actual sigue sucediendo lo mismo, seguimos a uno, seguimos a otro. ¿Vieron? Ustedes son, en esto me van a dar la razón. Claro, pero vieron que ustedes, sobre todo ustedes que son servidores y que saben quién celebra cada una de las misas, viste que uno dice, a esta voy, a esta no, a esta. Yo tenía una profesora que me decía que el cristiano decide con los pies. Es decir, el laico dice, decide con los pies. Y bueno, es así, uno va como descubriendo estas cosas. Lo importante es que esto no nos permita a nosotros perder la unidad de lo que es la iglesia. Bueno, es decir, pero como aparecen en las comunidades, en la Basílica, gracias a Dios no, porque somos todos buenitos y nunca nos pasa estas cosas así, pero las facciones, las peleas de unos y de otros existen. Y en Corintios comenzaba a haber entonces comunidades que comienzan a hacerse, empezaba a haber, por estos misioneros que iban, empezaron a haber estas dificultades de una comunidad que era viva, pero que con estas facciones y con algunos problemas que tenía la comunidad empezaban a dividirse. Por eso San Pablo después escribe la carta. Es decir, ahí es la idea. San Pablo comienza a irse y entonces aparecen esto. Dentro de la comunidad era muy importante, sobre todo el Día del Señor y las reuniones periódicas que se hacían. Otro de los temas que va a aparecer en la carta a los Corintios va a ser un poco esto, es decir, cómo se celebra la Cena del Señor y los problemas que había también, sobre todo con las clases sociales que había dentro de la comunidad. En general, la iglesia tenía una clase social baja, donde también había algunas personas que tenían terrenos, que eran pudientes, y que también esto hacía de que cuando se juntaran, bueno, a veces no dialogaban tanto y cada uno hacía lo suyo, y entonces las reuniones periódicas que se hacían en las distintas comunidades eran muy importantes. San Pablo las va a trabajar dentro de la carta, porque ahí también aparecen los problemas de las comunidades, es decir, los problemas de esto, de la gente que dice una cosa, que hace otra, y bueno, y eso también aparece dentro de la comunidad. Corinto era, por la Pax Romana, sobre todo por el sentido que tenían de la Pax Romana. ¿Conocen la Pax Romana? Los romanos, cuando entran dentro de una ciudad, en realidad tratan de dejar todo como está. Ellos simplemente quieren que la gente de ese lugar tenga el gobierno romano como norma en la vida. Con Roma aparecen todos los caminos, el Imperio Romano era realmente muy fuerte, pero dentro del Imperio Romano ellos dejaban que las comunidades sigan teniendo sus dioses, su modo de vivir y sus cosas. En Corinto, no como le pasó en Tesalónica a Pablo, que los persiguen los judíos, en este lugar
los judíos no son tan belicosos, es decir, no lo joden tanto a Pablo, y entonces era una comunidad que en general vivía en paz y que tenía relaciones no solo entre los judíos, sino también entre los distintos cristianos y los judíos y los paganos, donde, por ejemplo, un cristiano podía tranquilamente ir a comer a la casa de un pagano, con toda la cuestión también de los dioses, que también vamos a ver que es un problema de la comunidad, pero era una comunidad buena, es decir, uno podía moverse, podía andar, no había mucho problema en la comunidad de Corinto en ese sentido. Entonces se podían juntar, venían paganos a los cristianos a los paganos, no había problemas en ese sentido. Es una comunidad que es bastante buena en esto que hace. Pablo tenía, es decir, sobre todo una muy buena relación con la comunidad que él mismo había gestado. Cuando Pablo se va, bueno, es decir, se comienzan a generar todas estas facciones. Acá en 1 Corintios 11, en el capítulo 8 al 10, del 12 al 14, vemos las distintas facciones y los distintos problemas que surgían dentro de la comunidad. ¿Por qué? Es decir, por cosas las distintas personas que habían anunciado el Evangelio. Unos decían que eran de Apolo, otros de Pablo, otros de Pedro, otros de Cristo. Entonces, de alguna manera, Pablo se pone a trabajar con esto, es decir, con esta comunidad. Existían problemas, como les decía, en la fracción del pan, es decir, cuando se reunían, los problemas que existían entre ellos. Entonces también se generaban distintas divisiones, también a través de los carismas, de los distintos estilos de vida que se llevaban dentro de la comunidad, se gestaban también algunos problemas. Hay un caso muy emblemático que ahora lo vamos a ver, por el tema de la prostitución, es decir, que también generaba distintos qué hacer con esto, es decir, cómo juzgar a las distintas personas de la comunidad. Y también en el capítulo 15, es decir, de San Pablo, aparece todo este tema de que había algunas personas que decían que Cristo no había resucitado. Entonces, todo un problema, es decir, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, es decir, no tiene sentido todo lo que hacemos. Entonces, San Pablo de alguna manera también comienza a hablarles a estas distintas comunidades. La comunidad, la iglesia de Corinto, recuerden de que es una comunidad de que en general viene con el origen pagano, es decir, todo el tema de la sabiduría griega va a estar también detrás de esta comunidad. Bueno, tenemos a Corinto. Ya sabemos cómo es la ciudad, lo tenemos a Pablo, que comienza a anunciar el Evangelio dentro de esa comunidad. Tenemos la iglesia de Corinto, esta iglesia viva que San Pablo había dejado, que comienza a tener dificultades. Yo les decía de que en general las personas de la comunidad no eran personas con mucho poder adquisitivo, eran más bien gente humilde, sencilla, trabajadora dentro de esa comunidad de Corinto. Bueno, llegamos a la carta, es decir, ¿por qué Pablo escribe una carta a estos cristianos de Corinto? Bueno, yo les decía que San Pablo había vuelto a Cesarea, se había ido a Antioquía, y Pablo comienza el tercer viaje, es decir, misionero, y en realidad dentro del segundo viaje ya, Pablo también gesta una comunidad que va a ser también una comunidad donde hay puerto, que es Éfeso. Así como Corinto es una de las grandes comunidades para Pablo, Éfeso va a ser otra de los grandes centros donde Pablo se va a sentar y va a misionar. En Éfeso, Pablo se queda un tiempo y desde allí entonces comienzan a haber personas que vienen de Corinto, como hay puerto y puerto, se viene hasta Éfeso y le empiezan a contar a Pablo cosas que sucedían en la comunidad. Y no solo cosas que existían en la comunidad, sino que con los problemas que se iban surgiendo de estas facciones, de esto de si tenían que comer carne a los ídolos o no, de lo que sucedía dentro de la comunidad, sobre todo con el tema del celibato, de algunas personas que querían ser célibe, de los casados, de las vírgenes. Bueno, le empezaron a preguntar a Pablo, ¿qué hacemos con esto? Y entonces, de esta correspondencia que San Pablo tiene, es decir, con la comunidad de Corinto, hay una primera carta, a la cual San Pablo refiere en esta carta a los Corintios, que nosotros no la tenemos,
Recuerden de que nosotros en realidad tenemos, como les decía Seba al principio cuando veíamos esto de las cartas de Pablo, en realidad nosotros tenemos una respuesta de Pablo a una comunidad, pero no tenemos ni la carta que los corintios le enviaron a San Pablo. Sabemos que le enviaron una carta donde le preguntaban distintas cosas porque San Pablo responde a estas cartas, y Pablo, por ejemplo, habla de una primera carta que él les había mandado a los corintios y que nosotros no tenemos noticia de esa carta, salvo por esta referencia que San Pablo hace en la carta a los corintios, pero no sabemos, es decir, qué decía esta primera carta a los corintios. Bueno, ahí los que le contaban, es decir, la carta que se perdió, la primera carta a los corintios que nosotros tenemos. Entonces, nuestra primera carta a los corintios es una segunda carta, es decir, para tener presente de nosotros. Bueno, había problemas dentro de la comunidad: la sexualidad, el celibato, el matrimonio, las vírgenes, el problema de la carne sacrificada a los ídolos. Son algunos temas de lo que San Pablo va a tratar en esta carta. Entonces, fíjense que no hay un tema unitario. San Pablo no escribe un tratado de algo, como lo va. Cuando nos metamos dentro de la carta a los romanos, van a ver que tiene como una estructura la carta a los romanos. Pero Corintios no. Corintios lo lindo de la carta a los Corintios es que uno, cuando la lee, y la idea es que ustedes vayan y lean la carta a los Corintios después, se van a encontrar con los problemas de la comunidad, lo que existía en la comunidad, lo que pasaba en las comunidades. Y Pablo va a ir respondiendo a estas cuestiones prácticas de lo que sucedía dentro de la comunidad de Corintios. Y de ahí aparece esta primera carta. Lo que pasa es que nosotros, detrás de esta carta, detrás de estos pensamientos de Pablo que escribe para cuestiones puntuales, vamos comprendiendo otras cosas que están detrás del pensamiento de Pablo y que son importantes para nosotros. Pero es una carta que va a responder a problemas puntuales de la comunidad. Y entonces uno va viendo dentro de la carta a los Corintios estos problemas de las primeras comunidades cristianas. Son muy buenos, porque en el fondo siguen siendo ahora estos mismos problemas. Y bueno, y lo tenemos nosotros también. Entonces es lindo ir a estas cartas a veces para resolver problemas, es decir, nuestros de nuestra comunidad. Entonces Pablo no solo se informa por las cartas que les envían de la comunidad, sino que también gente que va a verlo, los misioneros. Él había mandado a Timoteo también para que vaya, para que se fijen cómo estaban las comunidades. Y entonces ahí San Pablo se encuentra con distintas noticias de la comunidad y decide entonces responder para fortalecer a esta comunidad. Decide responder con esta carta que nosotros tenemos hoy de los Corintios. En la crítica literaria que se hace de la carta a los Corintios, en realidad no se duda de la autenticidad de San Pablo. ¿Se acuerdan que había cartas que nosotros hablábamos de Pablo que eran auténticas y cartas de que en realidad tenían como el seudónimo de Pablo? Que habían escritos, que para nosotros siguen siendo importantes, pero que tenían este seudónimo porque se le ponía el nombre de Pablo por la importancia que San Pablo tenía para las primeras comunidades cristianas. Bueno, de la carta a los Corintios sabemos que la escribió Pablo. El problema de la carta es justamente la unidad de la misma. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete a estudiar las dos cartas a los Corintios, particularmente la segunda es más compleja. En realidad, como hay distintas cartas de San Pablo y nosotros no tenemos ni siquiera los originales de estas cartas, bueno, es decir, en un momento de alguna manera se pusieron los códices, ponen, es decir, todas estas cartas que hoy tenemos como unitaria, pero a lo mejor son fragmentos de distintas cartas, es decir, que cuentan. Por eso, un gran problema es el tema de la unidad de la carta. Como yo les decía, como San Pablo toca distintos temas puntuales, en realidad, y no tiene un tratado si no vamos a encontrar en San Pablo ningún tratado, no sé, de el hombre. Y entonces, como lo harían en la Edad Media, por ejemplo, o como lo pensaríamos nosotros. Si nosotros tenemos que pensar un tema, pensamos el tema general y lo distribuimos, y entonces hacemos todo un raciocinio sobre ese tema, cualquier tema. El hombre o los medicamentos, qué sé yo, que está Ro acá que nos puede decir, y entonces habla de los medicamentos o de cualquier cosa. Nosotros, San Pablo no tiene esto y por eso es el tema de la unidad de las cartas. Lo que nosotros recibimos
y que tenemos ahora. Es un texto que tiene 6.807 palabras, y eso es lo que tenemos. No tenemos los originales, no existen los originales de esto, existen los papiros, las copias que se iban haciendo de estos textos de San Pablo, que son muy importantes para la primera comunidad cristiana. Es decir, hay los santos padres, que son los que siguen a los apóstoles, mencionan en sus textos, por ejemplo Clemente, San Clemente, San Policarpo, mencionan cuando les escriben a las distintas comunidades. Clemente, por ejemplo, escribe también a los Corintios, y les menciona esta carta de Pablo, es decir, que era muy importante para la comunidad. Recuerden de que San Pablo escribe estas cartas a las comunidades y no a personas concretas, sino que a toda la comunidad para que sea leída. Pablo, ¿está en el cristianismo? O sea, medio tonta la pregunta, pero ¿era la primera vez que toda esta gente que creía en los dioses griegos y romanos escucha hablar? O sea, la comunidad cristiana surge a partir de... Es un problema decir que Pablo instala el cristianismo. Recuerden de que nosotros decíamos de que en realidad Pablo, es decir, nunca dejó de ser judío, es decir, pero es decir, en esto de ser judío, Pablo anuncia un judaísmo a través concretamente de Jesucristo, es decir, Jesucristo como el verdadero Mesías, como aquel esperado, es decir, por todos los profetas y que de alguna manera anuncia. Pero en realidad sí, en Corintios sobre todo, Pablo gesta la primera comunidad cristiana. Es decir, él va, anuncia el Evangelio no es conocido, había algunos judíos que conocían las Escrituras, por eso él cuando comienza a anunciar, lo primero que hace en general es ir hacia las sinagogas, que son los lugares donde están los judíos, y él viene a anunciar este modo nuevo de encontrarlo a Jesús a través de encontrar lo que Dios quería del pueblo de Israel, el Mesías, que era anunciado por los profetas y que se anuncia por las palabras. Pero sí, Pablo gesta las primeras comunidades cristianas. Lo pregunté porque me imagino que lo ese, digamos, en un año y pico, año y medio, sí. Y bueno, y después le escribía carta, y mantuvo así, o sea, bueno, un éxito. Es una cosa interesante, es decir, cómo se gestaron, porque nosotros a veces es como que damos las cosas por hecho, ¿vieron? Es decir, como que las entendemos que ya existieron. No, bueno, nada, es decir, San Pablo tuvo que gestar todas estas cosas. Es como nosotros cuando empezamos a misionar y vamos a un barrio y no hay nada, y empezamos a anunciar el Evangelio. Bueno, y hacemos una ermita de la Virgen, qué sé yo. Bueno, la historia de Luján. La Virgen, la ermita, la capilla se fue haciendo más grande. Bueno, hoy tenemos esta terrible iglesia y además tenemos que seguir haciendo cosas. Es decir, porque bueno, es decir, ¿por qué? Porque de alguna manera la evangelización o la realidad actual hace de que tengamos que hacer otras cosas, y por eso estamos pensando en el Museo Devocional. Bueno, miles de cosas que se piensan acá con Dieguito, que nos matamos para poder hacer cosas, pero digo, ¿pero por qué? Bueno, es decir, porque hay una necesidad. ¿Por qué pensamos en un velario, en un cinerario, un bautisterio? Es decir, acá en Luján. Porque tenemos la necesidad de hacerlo. Y bueno, y la necesidad hace que se gesten cosas. Bueno, a San Pablo le pasó lo mismo. Estas comunidades, todas las primeras comunidades cristianas, bueno, se gestaron desde ese entonces. Y es lindo ver la historia de esto. La historia de la evangelización, de cómo estos pueblos se hicieron cristianos, de cómo el cristianismo llega a nosotros. Nada, es decir, tenemos toda la historia de la colonización de América y el encuentro de las dos culturas, de cómo se entiende de uno y de otro, bla, 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 bueno, miles de cosas. Pero todo tiene una historia. Es decir, no venimos de la nada, es decir, salimos del zapallo y ya estamos acá, somos cristianos. ¿Por qué somos cristianos nosotros? Porque hubo otros que nos anunciaron el Evangelio. Y bueno, y fuimos descubriendo a este Cristo, y ¿qué es lo que hacemos nosotros? Este estilo de vida, que es el estilo de vida de Jesús, de alguna manera tratamos también de llevarlo a los demás. Y eso es, de alguna manera, nuestra vida. No llegamos, pero no importa. Bueno, de esto, lo importante es esto, ¿no? Es decir, no tenemos los originales, tenemos copias, los códices más antiguos, el Sinaítico y el Vaticano, que datan más o menos del siglo IV. Y entonces eso es los textos que nosotros tenemos como originales de estos otros textos antiguos, copias de estos otros textos antiguos que tenemos. Pero bueno, no nos interesa mucho todo el tema de crítica textual del texto, de las cosas, bla, bla, bla. No nos vamos a meter en eso.
Vamos a ver los aspectos teológicos de la carta. Vamos a meternos dentro de la carta de Pablo, que ya lo tenemos, la comunidad, es decir, esta comunidad que tenía sus dificultades y sus problemas. Bueno, es decir, comienza Pablo le escribe y entonces aparecen ahí, yo le decía a San Pablo, es una persona muy práctica, es decir, que frente a estos problemas empieza como a trabajar con la comunidad. Primer aspecto que es interesante de ver. Estamos ante una carta de carácter práctico. Pablo da precisiones de diversas índoles en esta comunidad, pero la perspectiva de Pablo, y esto es decir, si bien son cuestiones prácticas, detrás de estas cuestiones prácticas, Pablo tiene perspectivas teológicas o teologales, es decir, en realidad no está haciendo un tratado de Dios, pero bueno, es decir, pero hay un modo de entender la vida humana, hay un modo de entender la relación con Dios, y eso es lo que San Pablo quiere fortalecer, quiere dar estas perspectivas teológicas que van a ayudar a fortalecer la comunidad en Cristo, la vida en Cristo. Eso es lo que San Pablo quiere de alguna manera como sostener dentro de los Corintios y dentro de todas las cartas que él hace. Porque Cristo para nosotros no es una idea. Dieguito les hablaba la otra vez de lo que era el Evangelio para San Pablo. Y para San Pablo el Evangelio es Cristo, es decir, es la vida de Cristo dada en la cruz, que él llama también el poder de Dios, que es justamente lo que renueva toda nuestra historia. Eso es el Evangelio. Entonces San Pablo nos va a anunciar a este Cristo que de alguna manera se le apareció a él, que él de alguna manera interpretó y que entonces quiere dar esa experiencia de Cristo vivo, de la vida en Cristo, de la justificación que nos da la fe, como va a hablar también San Pablo después en los Romanos, es lo que quiere anunciar, es decir, dentro de todas esas cartas. Como la comunidad de Corinto tiene distintos problemas y San Pablo, es decir, también trabaja distintos problemas, no va a haber, al menos en la carta a los Corintios, un tema, no sé, la ley. San Pablo no lo trabaja así, sino que va a tocar distintos temas de la comunidad y detrás de estos temas de la comunidad nosotros vamos a tener que ver estos aspectos teológicos que tenemos. Primera cosa interesantísima de San Pablo, lindísima, es decir, para leerla, sobre todo en la primera parte de San Pablo habla de una teología de la palabra o de esta teología de la cruz aplicada al anuncio del Evangelio. ¿Qué sucedía en las comunidades o cómo de alguna manera estaban todos estos maestros, filósofos, que anunciaban distintas cosas, es decir, que hablaban de distintas cosas? Y San Pablo se presenta dentro de esta comunidad de Corintios con una sabiduría particular, donde él dice de no venir a evangelizar a través de la sabiduría humana, no viene con la elocuencia humana, sino que justamente viene con un mensaje que es débil, que es escandaloso, que es justamente el mensaje de la cruz. Entonces él va a decir este mensaje de la cruz, que será escándalo para los judíos, será necedad para los paganos, pero para nosotros será la fuerza de Dios. Y este es el Evangelio que San Pablo nos anuncia a nosotros. Porque él dice, leemos si ustedes quieren la carta a los Corintios, capítulo 1, Pablo empieza con el saludo inicial, y después del saludo inicial empieza estos grandes temas, es decir, el tema de la división de la comunidad, porque existían estas personas que habían ido a anunciar el Evangelio, y San Pablo les dice a esta comunidad de San Pablo, me refiero a que cada uno afirma yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? Dice San Pablo. ¿O es que Pablo ha sido crucificado por ustedes? ¿O sería que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Porque también estaba todo esto de a quién se seguía, a quién se bautizaba. Y San Pablo les dice a ellos, porque Cristo, el versículo 17 de capítulo 1, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia.
Bellísimo el mensaje de Pablo. Y ahí aparece entonces la sabiduría del mundo y la sabiduría humana. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. El mensaje de la cruz, esta misericordia y esta grandeza de Dios, para nosotros siempre será la locura de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Voy leyendo distintas frasecitas de texto, estoy en el versículo 25. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Por mi parte, capítulo 2, versículo 1, por mi parte, hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. No fui un filósofo, no fui un maestro como lo son los maestros griegos. No quise ser eso para ustedes, porque no les venía a anunciar nada que sea grande, sino al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso, vacilante. El Evangelio de alguna manera se predica desde este lugar, ¿no? Es decir, desde la humildad de uno que va a anunciar el Evangelio. No nos presentamos con la presteza de que venimos a destruir y a construir no sé qué cosas, sino a anunciar justamente a este Cristo que para nosotros es justamente esta sabiduría de Dios. Mis palabras y mi predicación no tenían nada de argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Acá tenemos todo que anunciar, dónde pararnos para anunciar la centralidad que San Pablo le da justamente a Cristo y a este Cristo crucificado, que nosotros de alguna manera también queremos dar a conocer a los demás, este estilo de vida que viene justamente de descubrir de que Dios nos salvó, de que la cruz de Cristo de alguna manera es justamente nuestra salvación y nuestra vida. Y entonces la centralidad del mensaje evangélico, esto que San Pablo, el anuncio del Evangelio para San Pablo, no será la elocuencia, no será las grandes cosas, sino a Cristo mismo que vive en medio de nosotros, que ha muerto, que ha dado la vida por cada uno de nosotros y que nos ha regalado en esa muerte justamente la salvación. Centralidad del Evangelio, ustedes que están con el cine y con esto de la evangelización, que estamos con esto de la evangelización, bueno, vayamos a buscar acá qué significa para San Pablo evangelizar y dar a conocer a Cristo. Porque después nosotros queremos hacer las grandes cosas, ¿no? Somos los grandes misioneros que queremos cambiar millones de cosas. Y San Pablo anuncia algo muy sencillo, la vida de Cristo. Nada, eso es lo que nosotros tenemos que anunciar y que ver. Bueno, el poder del Espíritu, como Dios de alguna manera entra dentro de cada uno de nosotros, cómo esto nos cambió, es decir, en nuestra vida, y bueno, cómo anunciamos esta grandeza que Dios nos da, la sabiduría de Dios, que es misteriosa, que es secreta, pero que para nosotros es gloria del Señor. Primer gran tema, entonces, anuncio del Evangelio, anuncio de Cristo crucificado. No somos como los filósofos, no somos como esas personas, no anunciamos de ese modo, no damos una doctrina, sino damos un estilo de vida o anunciamos la experiencia de Cristo que cambió nuestro corazón y nuestra vida. Eso es lo que hace Pablo. Y eso es lo que le dice a Pablo. Y por eso el fundamento de todas nuestras cosas y de la unidad de la vida de la iglesia siempre será Jesús. Y nadie más que Jesús. Y si alguien, dice San Pablo, es decir, les viene a predicar un evangelio distinto que el de Cristo, es decir, si yo ahora me pongo a predicar un evangelio distinto del de Cristo y hacemos un evangelio que el padre Lucas se le ocurrió, sea dejado de lado. Porque lo importante no es el padre Lucas, lo importante no es fulanito, lo importante es Cristo. Y a Cristo es a quien nosotros seguimos con toda nuestra fuerza. Le resolvió todos los problemas de las divisiones de San Pablo. Los que decían que eran de unos, los que eran de otros. Él dice, nosotros nos siguen porque somos imitadores de Cristo. Y si no somos imitadores de Cristo,
tenemos que ver con esta comunidad. Así como están las cuestiones que tienen que ver con la evangelización y con esto de poner a Cristo en el centro. Bueno, es decir, lo que sí ahí es un poco la sabiduría, el juicio que está reservado a Jesús, y después aparecen dentro de esta carta algunas orientaciones eclesiológicas. Lo eclesiológico tiene que ver con la iglesia, es decir, con cómo ellos tenían que vivir dentro de la iglesia. Bueno, ¿qué sucedía dentro de la comunidad de Corinto? El caso del incesto, capítulo 5 de la carta. Bueno, la comunidad de Corinto, como lo que yo les decía, es decir, tenía grandes problemas, sobre todo con lo moral y con lo sexual. Es decir, por ser esta comunidad de puertos y por cómo ellos vivían de alguna manera como paganos esta vida. Y entonces, bueno, aparece un caso muy particular, es decir, dentro de Corinto, donde a tal extremo llega la convivencia con una mujer que el padre y el hijo están con la misma mujer y ellos se enorgullecen de estas cosas, dice San Pablo. Y entonces dice San Pablo, a estas personas nosotros las tenemos que juzgar, es decir, así no se puede vivir justamente la vida en Cristo. Y entonces, frente a eso, él manda a que los mismos cristianos sean aquellos que de alguna manera traten también estos temas y que sean juzgados también por la misma comunidad cristiana. No a los de afuera, sino a estos que se dicen cristianos, que ahora tienen que ser, que vivían una vida particular, licenciosa, distinta con el mundo pagano, pero que se convirtieron al cristianismo y que descubrieron que Cristo ahora está con nosotros. Y por eso los manda a ser esta comunidad de santos, ellos son justamente esta comunidad de santos, y a dejar de lado justamente la levadura mala, y a que ellos se revistan justamente de la levadura de Cristo. Así nos lo dice del versículo 16, el versículo 6 del capítulo 5 en adelante. ¿No? Celebremos entonces nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia, de la perversidad, sino de los panes de levadura de la pureza y de la verdad, que es justamente la vida de Cristo. Hay otros temas, después el tema sobre todo de cómo los cristianos, a veces cuando tenían litigios entre ellos, lo que hacían es ir a un tribunal pagano. Y San Pablo les dice, ustedes son cristianos, ustedes van a juzgar en el futuro incluso a los mismos ángeles. Entonces, si hay un problema dentro de la comunidad, júzguenlo ustedes mismos dentro de la comunidad, ayúdense entre ustedes, sean jueces, pero estos jueces que de alguna manera también tienen que tener misericordia de los demás, pero siempre teniendo en referencia el bien de la comunidad. San Pablo pone un criterio muy interesante para estas cosas, que justamente el bien siempre de la comunidad, y en la comunidad, dentro de la comunidad, los más débiles. Pero les dice que si tienen un problema entre ellos, no vayan a un juez pagano, sino que sean ellos mismos los que se juzguen. Por eso estas orientaciones eclesiológicas, donde les hace tomar parte a ellos, es decir, esta iglesia que de alguna manera es naciente, pero que ya tiene algún sentido, les hace tomar parte de lo que ellos tienen que hacer. Reflexiones sobre el hombre. Aparecen también dentro de estas cartas, es decir, un poco qué es el hombre. Si ustedes siguen después el capítulo 7, Pablo comienza a responder a estas comunidades, versículo 1 del capítulo 7, fíjense que San Pablo empieza y dice, ahora le responderé a lo que ustedes me han preguntado por escrito. Y entonces empieza todo el tema de los deberes conyugales. No quiero leerlo acá porque para no pelearnos entre los hombres y las mujeres, digamos, ¿no? Es decir, que no lo queremos hacer, pero bueno, se los dejo para... No, lo importante, bueno, es decir, existían todos estos problemas. Claro, el tema de las viudas, de cómo San Pablo de alguna manera los invita a las viudas a permanecer
fieles a esa viudez, pero dice San Pablo, si no pueden, cásense. Es decir, nuevamente, porque es más importante, es decir, si no pueden contenerse, que se casen. Es preferible casarse antes que arder en malos deseos. Es una comunidad muy particular la de los corintios con esto, y entonces, es decir, dice San Pablo, bueno, es decir, ayudémoslo. Pero fíjense qué lindo criterio, es decir, de ayuda, no de imposición de una norma, de una ley, sino justamente de poder ayudar a la persona. Vieron que nosotros tenemos, los hogares de Cristo trabajan con esta frase de la vida como viene, vamos a recibir. Bueno, San Pablo de alguna manera hace esto. Bueno, ve la vida, indica, es decir, lo que él cree que es conveniente, sobre todo porque para San Pablo es inminente la venida de Cristo. Entonces esto, es decir, hace que tengamos un estilo de vida particular, pero invita a que si uno no puede vivir esto, bueno, es decir, que viva lo mejor que puede las cosas. Porque nada, es decir, es preferible eso, dice San Pablo. Bueno, el matrimonio entre los cristianos y paganos, las condiciones de los cristianos, el tema de la virginidad, de lo que él propone, de lo que es la castidad, de cómo vivir la virginidad. Para San Pablo es muy importante esto, porque como Cristo va a aparecer, es importante para él que uno esté preparado para Cristo. Es decir, entonces, bueno, es decir, es una condición importante, es decir, para San Pablo. Pero, es decir, no deja de ser importante también el mundo pagano. Perdón, estamos repasados con esto. No, empezamos tarde, 50 minutos recién de presentación. Ah, muy bien, gracias, Dedito. Bueno, no importa. Bueno, pero lo importante, fíjense, esto que San Pablo nos pone ahí en el versículo 29 del capítulo 7. Lo que quiero decir, hermanos, dice San Pablo, es esto, que queda poco tiempo. Fíjense cómo hay que vivir. Porque esto de, bueno, decir, está bien, cásense entre ustedes, no hay ningún problema, pero el tiempo de alguna manera que viene es corto. Bueno, hay una reflexión muy linda que se hace de esto, queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran nada, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. ¿Qué es lo que San Pablo le está diciendo a los corintios y que nos dice de alguna manera también a cada uno de nosotros? Que en el fondo no importa lo que estemos haciendo, de que la centralidad de todo sea justamente este poco tiempo que queda para que Cristo venga, y que el centro de nuestra vida, hagamos lo que hagamos, sea siempre el Señor. Eso es lo que le dice San Pablo. Entonces, ¿estás casado? Viví como si no estuvieses casado, porque poné a Cristo por sobre todas las cosas. ¿Posees cosas? Perfecto, es decir, hacelo, pero viví como si no las poseyeras, porque Cristo es justamente el centro de tu vida y de tus cosas. Bueno, esta es la centralidad del Evangelio que San Pablo nos propone. Hay otros temas antes del espíritu que anima a la comunidad. De estos temas antropológicos también está todo el tema de la vocación, de los estados de vida, del carácter, bueno, hablábamos un poco de eso, y el tema fundamentalmente también del cuerpo. Para los griegos, sobre todo la cultura griega, y los romanos de alguna manera son herederos de esa cultura griega, acuérdense de que para Platón, por ejemplo, el cuerpo es una cárcel del alma. ¿Alguna vez escucharon esto? De que el cuerpo en realidad es para Platón, o sea, para los griegos, estaba mucho esta concepción del cuerpo como algo totalmente negativo, como algo totalmente malo, porque el cuerpo era fundamentalmente esta cárcel del alma. Como el cuerpo era una cárcel del alma, entonces también estaba todo el tema de que para los corintios, en su momento, bueno, ¿cuál era el problema de fornicar? Si total era un problema, es como comer. ¿Cuál es el problema de esto? Si total es lo mismo, porque el cuerpo es algo negativo. Y San Pablo le da toda una dimensión distinta de lo que es la corporeidad. Es decir, que es justamente descubrir de que el cuerpo, dice San Pablo, no es para la fornicación, sino para el Señor. Entonces está esto de que el cuerpo es templo del Espíritu,
Y para nosotros cristianos el tema de la corporeidad va a ser fundamental y muy importante, porque en el fondo, recuerden lo que San Juan, es decir, decía el año pasado que vimos un poco San Juan, acuérdense de que el Verbo se hizo carne. Y para nosotros el cuerpo va a ser siempre fundamental. El cuerpo es parte de nuestra debilidad, pero el cuerpo también es la manifestación donde se va a dar la manifestación del Señor. Entonces, bueno, es decir, en las cuestiones antropológicas, además de los estados de vida, aparece todo este tema de la corporeidad, de cómo entender la corporeidad, que para nosotros siempre será muy, muy importante. Bueno, después de estos estados de vida, de la virginidad, de vivir para el Señor, de ser consagrados para el Señor, aparece otro tema, que yo, antes de esto de que el espíritu como animador, que es el tema de los ídolos. Los cristianos, adelante. Los cristianos vivían entre los paganos y entonces había prácticas en su momento de estas personas que comían carne sacrificada a los ídolos. Y San Pablo sigue siendo muy práctico para resolver estas cuestiones particulares. ¿Qué les dice San Pablo a los cristianos? Miren, ustedes saben de que a veces se pueden ir a una casa de los paganos y pueden llegar a comer carnes que parecen que son sacrificadas a los ídolos, a los dioses. Pero para nosotros sabemos que Dios es Dios, que Dios es el único y el fuerte, y que no existen otros dioses. Entonces no hay problema de comer, dice San Pablo, de esta carne. Pero, y fíjense qué lindo, si hay una persona que es débil y que no comprende estas cosas, dice San Pablo, es necesario no comer entonces esta carne. Porque si le vamos a hacer mal a esta persona que todavía no entiende estas cosas, es mejor no comer. Fíjense que el bien siempre es el bien de la comunidad, para San Pablo. Él dice, ¿somos libres frente a esto? Sí. ¿Hay algún problema de comer esta carne? No. Es decir, porque en realidad para nosotros sigue siendo el Señor el dueño de todo. Pero si hay algunas personas que recién se convierten, que todavía no están muy firmes en esto de descubrir la presencia de Jesús, para no escandalizar a ese de la primera comunidad, entonces es importante cuidarse de comer esta carne sacrificada a los ídolos. Y todo el capítulo 8 está todo justamente esta cuestión de la carne sacrificada a los ídolos. El ejemplo de los apóstoles, bueno, es decir, donde va a estar el tema de la libertad frente a las cosas, de cómo nosotros somos libres frente a todo, y todo se puede, pero siempre todo se puede, pero no todo es conveniente, no todo está permitido. Bueno, así como es con el cuerpo, con la carne sacrificada a los ídolos es lo mismo, ¿no? Si bien podemos, bueno, tenemos que cuidar siempre el bien de aquellos que son más débiles. Entonces, cuidarnos también a todos nosotros. Otro tema importante, bueno, es decir, este tema de los dones, del espíritu que anima a la comunidad y de los distintos carismas que aparecen. La comunidad de Corinto es una comunidad donde había personas que, bueno, es decir, que con esto del espíritu que invade a las personas y que anuncian el Evangelio, había distintas personas carismáticas dentro de la comunidad. Y San Pablo también trabaja todo este tema de la unidad en el espíritu y de los distintos carismas que existen dentro de la comunidad. Lo trabaja con el tema del cuerpo. Hay muchas personas, hay distintos, dentro de la comunidad hay distintos carismas, pero lo que une justamente esa comunidad, este bellísimo capítulo 13, y acá es lindo recordar a Santa Teresita leyendo este capítulo 13, vieron que Santa Teresita en un momento quería ser evangelizadora, y ella decía que se veía en todos los miembros de la iglesia, pero dentro de los miembros, dice, existe un corazón y el corazón es aquel que late de amor. Entonces, ella dice que en el corazón de su madre la iglesia, ella quiere ser el amor, leyendo justamente el capítulo 13 de San Pablo. Bueno, San Pablo de alguna manera pone estos mismos, ¿no? Si bien hay distintos carismas, todos de alguna manera tenemos que estar centrados en el camino más perfecto, como él lo habla en el capítulo 13, que es justamente la preeminencia del amor. Porque el espíritu en el fondo, es decir, ser espirituales para nosotros, o este espíritu que anima a la comunidad,
que da distintos carismas, es el que nos ayuda a vivir en la unidad con Cristo, ¿no? Es decir, a través del amor. Las perspectivas soteriológicas, es decir, de salvación, tienen que ver con esto de la resurrección, que está en el capítulo 15, es decir, un capítulo fundamental y muy importante dentro de la carta a los Corintios, porque había algunas personas que negaban justamente la resurrección de Cristo. Entonces San Pablo les empieza a hablar y les dice estas cosas que ustedes también ya saben, que son el fundamento de nuestra esperanza y de nuestra fe, y de la importancia de denunciar a Cristo resucitado. Es decir, porque si afirmamos de que Cristo no resucitó, no tiene sentido todo lo que venimos haciendo. Es decir, si no se venció la muerte con la resurrección de Jesucristo, bueno, entonces Jesús no es nuestro Salvador. Y por eso San Pablo pone la centralidad, preciosísimo todo este capítulo para ver la centralidad de nuestra fe en Cristo Jesús. Hay otros temas también que no aparecen acá, que es el tema de la liturgia y de la cena del Señor. Yo les decía a ustedes de lo que sucedía en las asambleas y bueno, y cómo muchos iban a la cena del Señor, y en realidad la cena del Señor era compartir primero la Eucaristía y compartir también lo que uno tenía. Eran reuniones de una familia prácticamente estas cenas. Y en eso había gente que se llevaba su comida y entonces en vez de compartirla con los hermanos, se comía toda su comida y se quedaba. Y había otros hermanos que no comían nada. Y entonces estos que comían, glotones que comían, y aquellos que no. Y San Pablo le dice, pero escúchenme, ¿no tienen la casa de ustedes para comer? Es decir, ¿para qué vienen a comer de ese modo? Es decir, acá en medio de la comunidad. Y entonces él les anuncia aquello que de alguna manera también él había recibido. Capítulo 11, versículo 23, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido, lo siguiente: el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la sangre de la alianza. Bueno, les habla justamente de la Eucaristía, de las condiciones que tenemos que tener para celebrar la cena del Señor todos nosotros. Y bueno, nada, es decir, cómo tenemos que aprender a compartir, así como compartimos el cuerpo de Cristo, como también tenemos que aprender a compartir las distintas cosas. Bueno, un poco los distintos temas de la carta a los Corintios que tenemos la oportunidad de poder leerlas. Yo les diré que agarren y leanla la carta. Agarren del principio y lean esta carta. Ahora ya tienen al menos distintos horizontes para poder ver justamente esto, de cómo era Corinto, de cómo San Pablo lo evangelizó, es decir, esta comunidad que comienza a ser viva, los distintos problemas que aparecen dentro de la comunidad y cómo San Pablo de alguna manera trata de revitalizar a través de esta carta justamente la vida en Cristo. Bueno, que esto nos sirva a nosotros para eso, porque en el fondo, si San Pablo escribe esta carta y estas dificultades están, y la escribe para revitalizar la vida en Cristo, que sea para nosotros esto también, que podamos aprender a descubrir que la sabiduría de Jesús es la cruz, que aprendamos a descubrir el cuerpo como el sostén de alguna manera también del Señor y nuestra corporeidad, que es fundamental en la carta a los Corintios, que aprendamos a descubrir los distintos carismas de las comunidades, pero en esos distintos carismas como el centro de la comunidad es el amor, que aprendamos a descubrir que la liturgia, el modo de celebrar la liturgia entre nosotros, no es un modo individualista, y entonces así como ellos comían, nosotros no celebramos la misa solo, sino que cada vez que vamos a misa vamos a participar de la comunidad, y en la comunidad nos tenemos que bancar entre todos. ¿Y qué va a ser? Así, es decir, y eso es la vida de la iglesia, donde no estamos nosotros solos, sino que aprendemos a compartir con otro, que a veces grita, que canta distinto, que canta mal, que qué sé yo, pero bueno, es decir, pero es parte de la comunidad y nosotros lo aceptamos, sobre todo acá que aceptamos a todo el mundo. Que aprendamos a descubrir la centralidad de la resurrección del Señor, ¿no? Y que eso revive justamente nuestra fe y que nos invite San Pablo nuevamente a vivir este estilo de vida, no a vivir una idea, sino vivir con Cristo crucificado en medio de nosotros y que eso justamente revitalice todo lo que nosotros somos. Bueno, pidámosle esta gracia a San Pablo.
Rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, Ruega por nosotros. no sé cómo seguimos, si jueves que viene o el otro, el Padre Sebastián, que seguramente después se informará sobre estas cosas, y tampoco sé con qué tema seguimos, así que nada. La bendita Un vasito de agua.